Cordial saludo, tutor y compañeros, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Paula Andrea Medina y junto con mi grupo, que es el 48, vamos a exponer sobre el diagnóstico fitopatológico. Eh, una pequeña introducción, pues tenemos que ante la afectación de 2 hectáreas de cedro en Quibdó, departamento del Chocó, por una enfermedad con síntomas como la caída de árboles y raíces podridas, la FAO solicitó la intervención en fitopatología y pues se presume que el hongo Coniferifolia weiri es el causante de esa pudrición radical laminada, por lo cual organizamos una capacitación para técnicos y profesionales que está enfocada en el reconocimiento de los síntomas, la toma y análisis de muestras y la identificación del hongo, evaluando pues sus posibles estatus como una enfermedad cuarentenaria. Bueno, cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Andrea Valencia. En cuanto a los objetivos, pues el principal es describir el proceso que se debe llevar a cabo para realizar el diagnóstico presuntivo. En cuanto al reconocimiento en campo de la enfermedad que está afectando las plantaciones de cedro, se identificaron diversos signos y síntomas característicos del hongo Coniferifolia weiri, el cual es un vacío miceto responsable de la pudrición seca de tipo laminada, principalmente de raíces y bases del tronco de los árboles. Los síntomas que ocasiona este hongo son la caída súbita de árboles aparentemente sanos, sin ninguna evidencia previa de estrés hídrico o clorosis foliar. Además, el desprendimiento del sistema radicular, observando raíces descompuestas, como lo ven en la imagen, y sin resistencia mecánica, lo cual es un índice de degradación crónica en los tejidos lignificados. Otro síntoma importante es la pudrición seca de tipo laminada en la base de los troncos, en donde la madera se desprende en capas similares a láminas de papel o al sobretallo del plátano. Lo que quiere decir que la madera se degrada formando capas finas que se separan entre sí como si fueran hojas de papel. También, cuando se realiza un socavado, como lo ven en la imagen, en la segunda imagen, se puede observar una mancha marrón rojiza en la albura y duramen del tronco, lo cual es un signo de la oxidación por la actividad enzimática del hongo. Eh, para los signos, tenemos que el signo más característico de este hongo es la presencia de basidiocarpos resupinados en las raíces y los troncos de los árboles. Esos basidiocarpos son cuerpos fructíferos del hongo en forma aplanada que son de color marrón anaranjado con eh, presencia de exudados amarillentos y con bordes blancos miceliales. Estas estructuras corresponden al cuerpo estromático del hongo, el cual puede albergar estructuras reproductivas como los senos basidios y las esporas. Además, también pueden observarse micelio blanco de tipo fieltro en las raíces infectadas. Estas estructuras tienen la capacidad de avanzar entre las capas del xilema, degradando las maderas en humedad libre, lo cual pues caracteriza su acción como una pudrición seca. El desenlace más común de esto no es la muerte en pie del árbol, sino el colapso estructural súbito por la ruptura del tronco en la zona basal. Esto dado que la descomposición interna compromete su estabilidad. Por ende, el enfoque del reconocimiento debe centrarse en inspeccionar las raíces expuestas, las bases del tronco y observar la presencia de basidiocarpos. Cordial saludo, tutor y compañeras. A continuación daré la sustentación de la toma de muestra. Teniendo en cuenta el problema que se está evidenciando, debemos examinar la planta entera para obtener los síntomas característicos de la enfermedad y su avance en la planta. Evidenciando lo ocurrido, debemos tener en cuenta que una sola planta no es suficiente para un estudio fitopatológico y diagnosticar el problema que se está afectando a la planta. Debemos tomar todos los datos que sean posibles de todas las plantas afectadas. Para tomar las muestras correctamente se deben contar con la siguiente información, que es ubicación, nombre de la parcela, fecha del muestreo, datos del técnico o dueño de la parcela, como es el nombre, correo y número telefónico, nombre del cultivo y observaciones generales de los síntomas de la enfermedad en campo. Primero, tomar parte de la planta afectada. Además, se debe tomar muestras completas de plantas sanas y plantas severamente afectadas. No obstante, no son muestras excesivas de tallos, ni hojas, ni plantas o suelos. Las plantas que se tomen
la muestra, se debe estar seguro de que tengan tejidos vivos y presentar mucha atención en plantas que presenten estadios tempranos de la enfermedad o están en proceso de secar o morir, pero no que estén en estados secos o muertos por completo, ya que probablemente los agentes fitopatógenos no se encuentran en estas muestras. La muestra se debe tomar y colocar en una bolsa de plástico bien sellada. En caso de no poder llevarla el mismo día que se recolectó, se debe mantener en refrigeración. Además, de llevar parte superior de la planta, es necesario llevarla en papel periódico sin que contenga humedad, al igual de las raíces. La recomendación que se daría es utilizar material desechable, limpiar la herramienta de muestreo, ya sea con alcohol al 70%, evitar las bolsas negras, no asolear la muestra y evitar el hielo. Bueno, para el análisis de laboratorio, pues lo primero que debemos tener en cuenta es la recepción y registro. Aquí debemos verificar el rotulado y el estado de conservación de la muestra. Después, pues vamos a registrar esta información en la bitácora del laboratorio. Y por último, pues se procede a almacenar en refrigeración de 4 a 8 centígrados la muestra. Y pues si no se realiza esto, pues se debe procesar de inmediato. Tenemos también la desinfección de la muestra, pues esa se debe primero que todo lavar con agua estéril para retirar los residuos de suelo. Se debe sumergir la muestra en etanol al 70% durante al menos 30 segundos. Luego de esto pasar a hipoclorito de sodio al 1% por 2 minutos. Después enjuagamos la muestra 2 veces con agua destilada estéril. Y por último, secamos la muestra en papel estéril dentro de la cámara de flujo, laminar o en condiciones asépticas. Por otro lado, tenemos las pruebas y ensayos en laboratorio. Como primera prueba tenemos los cultivos en medios de aislamiento. Aquí el medio recomendado es el agar de papa destroza o en su defecto agar de estrato de malta. Se debe realizar una incubación de 20 a 25 grados centígrados durante 5 o 10 días. Aquí lo que se evalúa pues es el tipo de micelio, la velocidad del crecimiento, la coloración, la formación de esporas o estructuras de resistencia. También tenemos dentro de las pruebas y ensayos la observación microscópica. Esa se debe realizar con una tinción de azul de latosfenol. Se deben observar las cifas aceptadas, clamidosporas o las estructuras típicas del hongo. Y por último, se deben comparar con claves micológicas especializadas en basidiomicetos xilófagos. Dentro de las características del crecimiento de Coniferia weiri, pues tenemos que es un hongo basidomiceto, patógeno de raíz que produce pudrición laminada, tiene un crecimiento lento, pero es invasivo por los vasos conductores de la planta, coloniza las raíces vivas y muertas, como lo pudimos observar en el cedro, produce estructuras miceliales blanquecinas que forman placas bajo la corteza. El micelio, pues, puede sobrevivir durante muchos años en la madera muerta del suelo, y pues este hongo prefiere climas húmedos con alta precipitación y sombra densa. En la siguiente diapositiva, por favor. También debemos tener en cuenta pues que dentro de un laboratorio se deben tener pues las medidas de bioseguridad. En la primera imagen pues observamos un sitio para lavarse las manos. Pues este es indispensable para no ir a infectar la muestra. También pues se muestra una regadera de ojos para limpiarlos. Esto en caso de que pues haya contacto con de los ojos con algún líquido o agente infeccioso. En la segunda imagen podemos observar el equipo de protección personal utilizado en el laboratorio. Tenemos que cuenta con guantes, gorros y batas desechables. En la tercera imagen tenemos el uso de guantes, pues esto es indispensable para manipular las muestras que potencialmente pues pueden ser infectadas o ya en su defecto están infectadas. Y por último tenemos el símbolo universal de bioseguridad, que este se debe encontrar en todos los laboratorios. Muchas gracias, expuso Paula Andrea Medina. Bueno, pues la taxonomía del agente causal coniferia, Coniferiporia weiri se define así, qué pena.
reino, pues Pungi, el filo es Basidiomycota, la clase es Agaricomycetes, el orden es Hymenoctaetales, la familia es Hymenoctaetaceae, el género es Coniferiporia y la especie es Coniferiporia weyri. Siguiente. Tenemos la estructura morfológica macroscópica del hongo Coniferiporia weyri. Este pues es un hongo fitopatógeno que causa podredumbre laminada en la raíz, en coníferas como lo es el cedro rojo occidental. Teniendo en cuenta el análisis de laboratorio, las estructuras morfológicas macroscópicas del hongo junto con el término correcto hacen referencia a la basidiocarpos. Estos son cuerpos fructíferos. Son estructuras resupinadas, es decir, tienen forma aplanada y pues este se encuentra adherida al sustrato. Se desarrolla en la base de los árboles infectados, principalmente entre las raíces contrafuertes y tiene un color marrón. Posteriormente cuenta con una superficie himenial, himenóforo, es una superficie fértil inferior del basidioma, donde se encuentran los poros. También se identifica por tener una estructura porosa, es visible a simple vista y se caracteriza por tener un color marrón. Por otra parte, pues tenemos la margen estéril. Esta cuenta con un borde de basidioma delgado, el cual aumenta su crecimiento cada año. Se caracteriza por tener una zona periférica no fértil y tiene una textura aterciopelada y su color es blanco. Asimismo se encuentra el contexto. Este es el tejido interno. Es el tejido interior que se encuentra en el basidioma. Se caracteriza por tener una consistencia dura, leñosa y pues su color es castaño. También tenemos las estrategias de persistencia, que es lo que sucede pues cuando los basidiocarpos sobreviven múltiples temporadas liberando esporas cada primavera o cada verano. También se observa que se presentan formaciones en grietas, como pues esto ocurre frecuentemente cuando se desarrollan en áreas protegidas, como uniones de raíces o cortezas dañadas. Y pues por último tenemos el sistema de hifas. Tiene un sistema dimítico y está compuesto por hifas generativas, es decir, septos y abrazaderas, y con hifas esqueletales, es decir, gruesas o pues paredes engrosadas, ¿no? Y pues este sí no se puede apreciar directamente a simple vista. Mi nombre es Laura Tatiana Orgos Buesaquillo, muchas gracias. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Yaira Estefany Cerón Díaz. Referente a lo que vienen explicando, voy a explicar sobre estructuras reproductivas microscópicas del hongo Coniferiporia weyri. Voy a explicarles un poco sobre el ciclo que tiene un basidiomicota, que es el siguiente. El ciclo comienza cuando dos micelios primarios con hifas monocarióticas compatibles se acercan a medida que se fusionan. Ocurre la plasmogamia, originando de esta manera un micelio secundario, empezando la etapa dicariótica. El micelio desarrollará basidiocarpos por el en vez de un basidiocarpo agaricoide. Se encuentran las láminas donde se hallarán los basidios. Ocurre la cariogamia, donde forma un núcleo cigótico, en el cual ocurre la meiosis, de manera que esta es la única etapa diploide del ciclo. La meiosis da lugar a la fase haploide, donde se producirá 4 núcleos que se convierten en 4 basidiosporas. Estas son liberadas al madurar y cuando encuentren un lugar favorable, germinan, reiniciando el ciclo. Siguiente, por favor. Su distribución geográfica, de acuerdo a la base mundial de EPO, que es la que se encarga de la cooperación regional en protección fitosanitaria en la región europea y mediterránea, la presencia de esta enfermedad se registra en Norteamérica. Se considera como una enfermedad cuarentenaria porque representa una afectación para la economía y el ambiente. Según los datos ya actualizados, esta presenta una alta incidencia en Canadá, en el sur de Colombia Británica y en los Estados Unidos, y en algunos sectores de Asia, Japón y China.
La aparición del norte del municipio de Quibdó, departamento del Chocó, se reporta como el primer caso de la enfermedad registrado en el país. Siguiente, por favor. Enfermedad cuarentenaria se refiere a una plaga o enfermedad debido a que los daños que ocasiona generan pérdidas económicas y daños en el ambiente, donde se encuentran este tipo de enfermedades y claramente tiene una afectación considerable en todos los recursos forestales que haya en el ambiente donde se desarrolle la enfermedad. Esta sí se podría considerar una enfermedad cuarentenaria para ciertas circunstancias y para ciertas regiones. ¿Por qué? Porque lo que provoca esta enfermedad es podredumbre de las raíces y del tronco, lo que limita el crecimiento y la muerte del árbol, generando pérdidas económicas en la producción maderera y ecosistemas forestales. Como conclusión, se observa que claramente el síntoma que afecta a estas 2 hectáreas es Coniferiporia gueiri, que es un hongo basidomiceto de crecimiento lento y naturaleza necrotrófica. Esta sintomatología se observa en campo como podredumbre de raíces, las estructuras laminares en la base del tronco y manchas marrón rojizas. Para esto, tanto dada su capacidad destructiva, su potencial de diseminación por restos leñosos y su limitada documentación regional, esta enfermedad debería ser considerada de interés cuarentenario, lo que amerita acciones urgentes de monitoreo, restricción de movimiento de material vegetal y capacitación técnica continua para su detección y manejo oportuno. Esa es la biografía, espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.